Vale, y ahora me falta el power. Necesito de agua. Muchas gracias. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque podemos crecer en ti y en lo que tú dices y porque has dejado indicaciones muy claras de muchas cosas y queremos disfrutarlas y aprender de ellas. Amén. ¿Tienes ganas de aprender? ¿De que Dios te haga crecer? Dile al lado y abre tu cabeza y aprende. Y dile, que se me olvidaba, que estás muy guapo hoy. Exacto. Muy bien. Pues qué bueno tener, y la verdad es que es sorprendente cuando muchos de los adolescentes o jóvenes dicen y manifiestan, y los que estáis aquí lo podéis confirmar, y yo como profesor pues también veo, cuando es un joven cristiano, marca una diferencia. Dice, ¡hala, qué profundo, qué sensibilidad! ¡Hala, qué forma de... ¡Hala, cómo te relacionas bien con las personas mayores, con los niños! Hay muchas artes de sabiduría que se desarrollan cuando estás en un contexto de iglesia y con Jesús. Y cuando decimos que venimos a aprender, venimos a crecer, venimos a seguir adquiriendo sabiduría de parte de Dios, porque eso nos hace bien y hace bien a nuestro entorno. Si tú creces, crece tu entorno. Si tú creces, crece tu familia. Si tú creces, crecen tus compañeros de clase. Si tú creces, crecen tus amigos. Si tú creces, crecen tus compañeros de trabajo. Si tú creces, crece tu esposo o tu esposa. Si tú creces, este mundo crece. El reino de Dios crece. Así que, ¿crecemos juntos? Vamos. Pues no sé cómo los que sois más mayores os vais a identificar con este cuadro, ¿vale? Imagínate yendo a la mili. Uy, la mili, ¿qué es eso, no? Ejército militar. Y va al ejército militar además de reemplazo, obligado. Para colmo, tienes una novia y resulta que te destinan a un lugar lejos de tu ciudad. Entonces, ¿qué quedará? ¿Qué quedará? ¿Qué se puede hacer con ese amor desplazado? Pues solo queda, hace 30 años o 40 años o 50 años, solo queda una cosa: abrir Instagram, colgar una foto y que te pongan 5 likes. No, sino que no queda otra cosa que coger un bolígrafo, comprar papel, sobres, sellos y empezar a escribir. Y después de escribir, querida amada, te echo tanto de menos, aquí en el ejército es duro, me tocó vigilar y hacer guardia toda la noche. Y el sargento se dio cuenta al llegar que yo estaba durmiendo. Me han arrestado 2 días, pero no me olvido de ti. No podré ir, por tanto, esta semana, pero la siguiente voy a intentar ir. Estoy ahorrando un dinerito. ¿Y qué pasa? Que cuando esa carta llega, el novio ya salió, ya salió del castigo, ya llegó a casa, ya la saludó, se volvió y luego le llega la carta, ¿sabes? Porque tardaban 2 o 3 semanas. Y dices, qué bonito, ¿no? Qué bonito el amor y qué bonito el buscar puentes para comunicar y transmitir amor. ¿Es bonito o no? Y te voy a decir algo que puedes apuntar: no existe una relación si no hay comunicación. No existe una relación. Dime quién es tu mejor amiga. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es esa persona que dice, wow, es que mi abuelo es una caña, es que mi esposo es maravilloso? Es que tú imagínate que no te comunicaras con esa persona en los últimos 10 años, 15 años. ¿Cómo crece esa relación? Y resulta que es precioso el poder comunicar y comunicar ese amor. Y Dios ha hecho algunas formas en cómo comunicar a su amada. Y su amada es la iglesia.
y cómo comunicarse, no solo contigo individualmente, sino también a la iglesia, cómo hablarle, cómo hablar a través de ella. Y hoy vamos a hablar de eso, pero antes de eso quiero inspirarte o seguirte inspirando a cómo Dios tiene en su corazón ese corazón de fuego, como ese militar que está lejos, que quiere escribir cartas de amor a su amada. Tú mira lo que dice un profeta, además un profeta de estos extraños, Amós, que era, ¿alguien sabe la profesión de Amós? Boyero, que eso significa que hace panes, bollos, casi, que conduce bueyes. Muy bien, entonces era ganadero. Pues este señor, sin aparente cultura, Dios le inspira de una forma preciosa y poética y recibe de parte de Dios, Amós 3:7. ¿Por qué? Fíjate qué potente, ¿eh? Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor. O sea, el Señor debe tener sus planes y dice, no voy a cumplir ninguno de mis planes. A ver cómo sigue la frase. Dice, sin que revele mi secreto a los siervos, mis profetas. Es decir, Dios no va a dar un paso sin que hable a Isaac, o a Marlene, o a Esther, o a Isaac, otro Isaac, o a Irra. Dios no va a dar un paso sin que hable a su iglesia. Es decir, hay gente que dice, uy, va a acabar el mundo, ¿cuándo se acaba esto? ¿De aquí a 10 años? Dios no lo acabará sin que no avise a su iglesia. Es que igual hay un momento económico muy difícil en España que viene. Dios no lo va a hacer si no avisa antes a su iglesia. Qué fuerte, ¿no? Pues imagínate el amor. Hay otro versículo más adelante. Bueno, si lees Amós te enamorarás, ¿vale? Y dice, ¿por qué aquí el que forma los montes, hablando de Dios, lógicamente, el que crea el viento, dice, y el que anuncia al hombre su pensamiento? Es decir, el pensamiento de Dios lo anuncia a sus amigos, a sus profetas, a sus conocidos, a su iglesia, a sus amados. Dios quiere comunicar con su iglesia, a su iglesia, y quiere comunicarse a través de la iglesia. Y nosotros hemos estado aquí en una serie hablando de dones espirituales. Hemos comenzado antes de entrar en materia profunda, pues ¿para qué sirven? ¿Y para qué sirven? Simplemente son herramientas que nos llevan para desarrollar un llamado para extender el reino. Es decir, Dios no te está regalando un título para que nos pongamos ahí bien orgullosos, sino nos está regalando un mando como este para poder pasar las diapositivas, o un destornillador para el electricista, o un balón de fútbol para el futbolista. Está dando una herramienta para desarrollar su llamado. Y estuvimos hablando también de cuál debe ser mi actitud ante estos dones espirituales. La actitud debe ser, sin duda, tener un carácter sencillo, bien dirigido, correcto, obediente. Y dice, y también decíamos, y que esté enfocado. Es que tengo muchos dones, pero están ahí guardados debajo de la tierra porque tengo otras ocupaciones. Pues no. Dios te ha dado dones para usar y extender el reino. Por tanto, carácter y enfoque. Y hoy queríamos hablar ya de qué son los dones de lenguas y de profecía. Y me vas a permitir una pequeña clase teórica, ¿vale? Para organizarnos y que sepamos de qué estamos hablando y luego los grupos de conexión nos hagan más dudas que preguntas, ¿vale? Entonces, vamos a leer un texto a continuación que tenemos en 1 Corintios 12. Y voy a partir del versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y a partir de ese texto deducimos lo siguiente. Voy a mostraros como un esquema del cual se puede extraer, pero no nos vamos a regir en muchos esquemas porque uno lo podría ver un poco diferente, pero simplemente nos sirve para organizarnos. Mira, se está mencionando del versículo 4 al 6 al Padre, al Señor refiriéndose a Jesús y al Espíritu Santo. Y está casi distribuyendo algunos talentos de parte de cada uno de ellos como si fueran una fuente. Es decir, parece ser que hay como distribuidas unas operaciones de parte del Padre, otras del Hijo y otras del Espíritu Santo, tal como hemos leído. De tal manera que si te fijas, habla que el Padre reparte operaciones. ¿Qué es eso de operaciones? Bueno, en total estamos hablando de dones, pero son unos dones de un tipo concreto. Si vas a Romanos 12, hoy ya no entramos, pero y encontraríamos operaciones, por ejemplo, enseñanza, servicio, presidencia, hasta hospitalidad, cuidado, y es una lista con puntos suspensivos, hasta generosidad, con puntos suspensivos que realmente podría ser estar en redes, o yo qué sé, estar en alabanza, o sea, no está todo allí, ¿vale? En redes no existían redes en la época, o informática, etc. Pues serían operaciones. Luego parece ser que habla en el siguiente versículo de como que Jesús reparte ministerios. Ministerios. ¿Cuándo se habla de que Jesús reparte ministerios? Si vas a Efesios capítulo 4, dice que para levantar iglesia, Jesús pone apóstoles, es decir, el que planta la iglesia, o el que planta el colegio, o el que planta la misión no sé dónde, el que planta, luego profetas para que den visión, luego pone que haya maestros para que prediquen, pastores para que cuiden de las personas y evangelistas para que sea conocido esa obra de Dios para que siga extendiéndose. Por tanto, cuando habla Jesús de dones, se habla de ministerios, como si fuera Jesús, como si tuvieran repartidas esas funciones y Jesús se encargarán de levantar. Si no estuviera de acuerdo con este planteamiento, porque dice, pero es que son los tres y es el Padre el que envía, me parece perfecto, estamos de acuerdo, amén, amén, somos amigos, no pasa nada. Pero a mí me sirve para distinguir que hay diferentes operaciones. Un ministerio es casi de por vida, un don puede ser más temporal. Bueno, entraríamos en otro tema un poco largo, pero sí que hay una clasificación, al menos en ese texto, que nos parece interesante. Y luego el Espíritu Santo habla de dones, pero dones, todos son dones, sí, pero hablamos de dones espirituales, casi debería haber añadido la palabra espirituales, es decir, unos dones especiales que son como carismáticos, casi misteriosos, podría decir, que hace que el Espíritu Santo revele cosas escondidas de forma especial. Evidentemente, el que está sirviendo y está pues barriendo, recogiendo, o el que está en bienvenida, haciendo pasar a la gente, es un don natural que se ha convertido en un don espiritual porque lo está poniendo al reino de Dios. El que es un buen conductor y ya tiene la generosidad de llevar a otras personas en su vehículo, pues está mostrando un servicio y que realmente eso es agradable a Dios y es extensión del reino. Pero cuando hablamos de dones espirituales estamos hablando de algo especial y carismático. Y a partir de ahora entramos en esa puerta de lo desconocido, de lo misterioso, de lo extraño. Y es posible que tú hayas tenido, y uno de mis objetivos en estas predicaciones es el siguiente, es posible que tú hayas tenido una relación con Dios muy natural. Es decir, me han hablado de Jesús, lo he aceptado, un día pues rompí a llorar, me arrepentí, siento paz, voy a la iglesia, me gusta, etcétera, etcétera. Pero Dios, y este es mi objetivo, te llama
a ir más lejos con el Espíritu Santo y a desarrollar dones carismáticos especiales que sorprendan a tu entorno, porque eso extiende el reino. No es para algunos, es para todos. Y eso es lo que nos aleja de los ídolos y de las mentiras y ayuda a la gente a alejarse de eso. Entonces, dentro de estos dones espirituales, se ha mencionado 9. Y esos 9 los vamos a clasificar en 3 tipos. De comunicación, que tratamos hoy, de sabiduría, que trataremos, si Dios quiere, y no hay ninguna sorpresa, el domingo que viene, y de poder al domingo siguiente. Vamos a tratar simplemente dones de comunicación. ¿Cuáles son los dones de comunicación? Esos dones en los que el esposo quiere hablar a la esposa, para la propia esposa. Oye, pues es el momento de buscar otro lugar. Es el momento de salir a evangelizar. Es el que habla a la iglesia. Y hay también puede ser un mensaje para que hable a los de fuera de la iglesia. Para que hable a personas que están afligidas en ese momento en la iglesia, o que están contentas, o que están queriendo tomar una decisión. Para eso son los dones de comunicación. ¿Y qué es la profecía? La profecía es recibir un mensaje que está en el corazón de Dios, que pone en tu propio corazón para edificación de la iglesia, para consuelo de la iglesia, para exhortación a la iglesia. Es decir, cuando se habla de la profecía tiene una de estas 3 vertientes, no tiene otra, no es para lucirse, no es la profecía para hacer un juego y divertirnos un rato, no es la profecía pues para sacar provecho personal. La profecía lo que tiene es la voluntad de edificar, es decir, que como enseñar, que le da fruto para que crezca. Una segunda es consolar, la persona que está quizás afligida, que no ve salida, pues una palabra profética le puede dar la claridad de saber hacia dónde va porque Dios lo dijo. Y también exhortación, es decir, animar a hacer lo correcto. Mira, este camino en la palabra no lo vemos, este sí es muy claro, o es sentido de Dios que estás haciendo algo, no sé exactamente el qué, pero que te está destruyendo o está yendo en contra de tal, y creo que Dios te está invitando a salir de ahí y cambiar. Puede ser a toda una iglesia o puede ser a un individuo, pero la profecía está dirigida en esos términos. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Va bien? Sí, es interesante hoy tener una clase así. Y fíjate ahora el otro extremo de la profecía. El otro extremo de la profecía es como si tuvieras una monedilla, unas llaves en la mano y digas, oye, pues Dios me habla y a ver qué Dios me dice. Uy, esto, que se me abre esta puerta, pues voy para allá. Y ya está, ya me está bien, porque Dios me ha dicho esto, me ha dado un sueño, me ha revelado tal cosa y hago esto. Pues ya estoy feliz. Pero eso no es así. Porque Pedro pone el punto sobre la i y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, que es la Biblia, a la cual hacéis bien el estar atentos como una antorcha. Es decir, si estás al lado de una antorcha no te alejas mucho porque habría oscuridad, estás atento en todo momento a qué dice este libro. Dice que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y ahora viene, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo abro aquí la Biblia y hablo y veo un versículo y digo, pues Dios me dice, pues está bien que siga en ese trabajo, pero lo que estamos haciendo es ilegal. No, la palabra es un completo.
y no se puede contradecir a sí misma. Ah, mira, es que he soñado que no está mal que vaya con estas personas y tal. Bueno, quizás para hacer lo que están haciendo o en la forma que está haciendo cuando habla de no sé, avaricia, homosexualidad, idolatría, fornicación, borracheras. Es que dime que lo has soñado, que Dios te lo dijo a través de un hermanito o una hermanita. Dime lo que quieras. Que ibas por la calle y viste una chapa y ponía tu nombre. Dime lo que quieras. Que si está en contra de la palabra, es falso. La profecía tiene el sentido, es la palabra, la Biblia es la palabra profética más segura y tiene un sentido de edificar a las personas y que se extienda el reino de Dios. Y no casi esa llave de autoengaño de decir, ah, pues como Dios me habla así, yo siento paz, tiro para adelante. Porque no es así, no está destinada a ir así. Incluso Dios cuando habla a la iglesia y tiene que ser confirmada una palabra profética para ver que realmente es de Dios esa palabra. Por tanto, eso sería la profecía. Y luego hay otro punto ya menos conocido posiblemente, que es otra forma en cómo Dios se manifiesta. La profecía, pues lo que decíamos, alguien siente algo para alguien, o a veces aquí lo ejercitamos mucho de, ¿alguien ha sentido algo? Y dice, mira, pues yo he tenido una visión o siento esto para la iglesia. Bien. Pues las lenguas, es que hay un momento, y antes hemos tenido un don de lenguas, hay un momento en que alguien siente hablar en lenguas. Y aquí debo distinguir que hay diferentes tipos de lenguas, ahora después lo veremos. Pero lo que es el don es hablar en lenguas y esas lenguas van a tener un mensaje encriptado que va a ser respondido con una persona que ejercite el don de interpretación de lenguas, que puede ser la misma persona u otra. Y ese don de interpretación lo que estará haciendo será, como dice el término, interpretar, es decir, no traducirá, no es una persona que está escuchando unas lenguas y dice, ah, mira, ha dicho el día que, no es un traductor, es un intérprete, escucha lenguas y el espíritu le pone el sentido de lo que querían decir esas lenguas que no entiende. ¿Sí? Interpretación de lenguas. Pues ya tenemos profecía, lenguas y interpretación de lenguas. Y simplemente voy a acabar, si me permitís, dando luz en este tema. Y vamos a ver ocho puntos que extraemos de la lectura del capítulo 14. Yo os leeré algún versículo, no vamos a hacer todo el texto, que es un poco extenso, pero os diré algún versículo que explica lo que estamos diciendo. Y ahora vamos a aprender detalles de la profecía y de lenguas para la dinámica de la iglesia. Y por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. La primera, Dios nos anima a todos a profetizar y hablar en lenguas. O sea, a ti también. Dice la palabra, 14.1, 1 Corintios, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, Dios está diciendo, sobre todo escucha claramente a Dios para poder decir a otros cuál es el sentir de Dios en ese momento específico. 14.39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Es decir, que porque se profetice ahora, pues en la iglesia no vamos a hablar en lenguas. No, sino dar pie a ello. Un segundo aspecto es entender que hay dos tipos de lenguas. Por ejemplo, esto lo encontramos en el versículo 2 que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. ¿Qué se está refiriendo aquí? Hay dos tipos de lenguas, es decir, en el momento que uno, en su relación con Dios, llega un momento que el Espíritu Santo, hay un momento como una explosión, algunos le llaman
el empoderamiento del Espíritu Santo, otros el bautismo del Espíritu Santo, otros la plenitud del Espíritu Santo. Pero en el momento que sucede, hay algo sobrenatural que hace que algo interior se remueve y uno acabe hablando en un idioma que quizás no entiende, que habla en lenguas. Esos son lenguas de adoración a Dios. Pueden ser lenguas humanas, es decir, que, por ejemplo, pues Samuel se pusiera a hablar no, estoy buscando a alguien que sepa otro idioma. En inglés, pongamos, y Samuel no dominara el inglés, y entonces Sonia, pues, entendiera todo, o en africano y de la misma manera, y que entendiera absolutamente todo, y dice, oye, ¿qué has hablado en africano? Y dice, no sé, yo he sentido hablar así. Pero simplemente serían lenguas humanas de adoración a Dios. Es posible que él u otra persona pues hablara en lenguas, pero en lenguas que no hay en ningún lugar de la tierra donde se hablen esas lenguas. Entonces se habla de lenguas angelicales, es decir, ángeles si hablan esas lenguas. Entonces Dios te puede regalar hablar en lenguas. De hecho, si tú ya hablas en lenguas, yo recuerdo en su día que pedí a Dios hablar no solo en el idioma que Dios me había dado, sino en otro. Y Dios me regaló la dicha de poder hablar en otro idioma. Entonces a veces puedes hasta elegir. Simplemente es en mi momento íntimo con Dios, yo hablo en unas lenguas o en otras y le digo a Dios, no sé exactamente el qué, porque dice que ni el hombre lo entiende, pero fluye lo que hay en el fondo del corazón y se completa o se reanima o se edifica el yo interior. Por tanto, es bueno, muy bueno. Y os invito a todos a pedir de Dios el hablar en lenguas para subir el nivel de alabanza y adoración. Es muy curioso porque algunos estudiosos, no necesariamente cristianos, han escuchado grabaciones de mensajes en lenguas y han comenzado a repartir los diferentes morfemas y palabras que parece que sonaban y al final han demostrado encontrar que todos los idiomas en lenguas que han estudiado tienen una estructura de idioma con su sintagma nominal, con su predicado, con las estructuras típicas de un idioma normal. O sea que cuando escuchas hablar en lenguas, aunque parezca que algo es más repetido, otro menos y tal, sí que es verdad que hay una estructura, o al menos está demostrado así, que hay una estructura de idioma. Interesante, ¿verdad? Pues tenemos esas lenguas de alabanza, pero luego vienen las segundas. Es posible que dentro de la congregación alguien sienta que no es que quiere adorar a Dios con esas lenguas, porque ahora quiero estar con Dios, porque no es el momento de estar a solas con Dios, sino cuando hablas en lenguas es porque Dios te está diciendo, habla en lenguas porque tengo un mensaje no para ti, sino para la congregación. Y ahora viene el punto. Es por esta razón que en esta iglesia no digo, no nos ponemos todos, hablemos en lenguas los que puedan hablar en lenguas, y todos hablando en lenguas los que quieran, porque no encontramos que la Escritura diga eso. Pero respetamos, amamos, bendecimos, y seguro que están en lo cierto otras iglesias, en otros sentidos, o en ese, no sé. Nosotros funcionamos así. Y por eso no escucharás que, a no ser que fuera una reunión muy particular, un grupo conexión que dice, oye, ¿por qué no adoramos si todos son cristianos? Y pues se puede dar. Pero no es la tónica, porque Pablo mismo dice, si no tienes una palabra que darle entendimiento, mejor cállala porque los demás no van a entender qué estás diciendo y solo te edifica a ti. ¿Vale? Es como si, volvamos al punto, o bueno, ahora Sonia, que orara, por ejemplo, a Dios y orara en africano. Bien, gracias, pero no estamos entendiendo nada. Entonces agradecemos que ella cuando ora lo hace en castellano y entonces todos somos edificados con su oración. ¿Sí? ¿Seguimos aprendiendo? Interesante, ¿no? Venga, la 3. La profecía edifica, consuela y exhorta. Esto ya lo hemos compartido. Esto lo indica en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, a las personas, para edificación, exhortación y consolación. 4, que encontramos en el texto. Las lenguas son señal para los no
creyentes. Esto me recuerda a una conversación súper interesante que antes de plantar esta iglesia, cuando estábamos en la otra iglesia, a veces se daba el don de lenguas y surgían algunas personas un poco contrariadas diciendo, pero es que está viniendo gente nueva a la iglesia, se van a escandalizar si se escuchan esas lenguas, sería mejor si solo fuéramos cristianos. Y entonces no hay nada más seguro que volver a la palabra y decir, ¿qué dice la Biblia? Que nos ayude, ¿no? Y entonces, si te fijas, dice en el versículo 22, Pablo, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Extraño, pero así es como lo indica. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que, por ejemplo, si este sector de aquí, todos son creyentes, y Dani empieza a hablar en lenguas, pues a nadie le sorprenderá, porque dice, claro, Dios hace muchas cosas. Pero si en esa silla vacía, ¿vale? Que no hay nadie, viene una persona incrédula y se sienta, y Dani empieza a hablar en lenguas, esa persona dice, ¿qué está pasando? No es una religión humana de sigue a Jesús, te irá bien, léete la Biblia, sé bueno, ofrenda. No es eso. Es que a este chico le está pasando algo muy raro y yo quiero saber qué le pasa. Yo me acuerdo de algunos campamentos de Berea, que claro, en campamentos de jóvenes de toda Cataluña y tal, vienen de todas las denominaciones y de todos los estilos, etcétera. Y resulta que, bueno, allá te pones 100 personas ahí adorando a Dios por la noche y ya está. Y de pronto venía ahí una chica que en su iglesia pues eran de hablar en lengua y se ponía a hablar en lenguas. Y ya venía un montón de gente que me venía a buscar. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Está borracha? ¿O qué le ha hecho? ¿Se ha vuelto loca? ¿O qué está diciendo? Y bueno, son lenguas. ¿Lenguas de qué? ¿Pero eso dónde está en la Biblia? Digo, vale, empecé, luego hago un taller, ¿vale? Y entonces al día siguiente, tallercito de lenguas, ¿no? Para explicar qué indica la Biblia. Simplemente es no saltar este capítulo. Entonces, ¿qué pasa? Que a los no creyentes les sorprende decir, aquí hay algo extraño. Quiero saber más de ese Dios sobrenatural. Quinto, no oramos en lenguas varias personas a la vez. Esto ya me ha adelantado, pero estoy haciendo el texto por orden. Y en el versículo 23 te lo indica, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán, no estáis locos, pero si todos profetizan, es decir, que das un mensaje que se entiende, y entra el incrédulo o el indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Es decir, si habláramos en lenguas sin interpretación, pues mejor no, que sea profecía. Oye, he tenido el sentir que deberíamos buscar al Señor de esta manera y volver a cantar la canción, lo que fuera. Entonces esa persona incrédula entendería que se está hablando. Pero continúa diciendo, dice, pero si hay lenguas, que al menos haya interpretación para edificar a los demás. Hágase todo para la edificación. Número 6. ¿Escucharás lenguas en esta iglesia? Sí, quizás una vez, quizás 2 en la misma reunión, quizás 3, pero no más de 3, porque lo pararemos. Diremos, no, ya está. Ya no seguimos buscando qué dice Dios. ¿Por qué? Porque entendemos entendemos así lo que dice la Escritura. Y así lo dice, si alguno habla en lengua extraña, versículo 27, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, no los 3 a la vez. Que hable uno y uno interprete. Y si no hay intérprete, pues que calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, que hablen 2 o 3 y ya. ¿Por qué es esto? Porque entendemos que si uno tuviera lenguas y alguien tiene interpretación, después de una canción, otras lenguas y otra interpretación, después de otra canción, otra lengua, otra interpretación, luego otra vez lenguas, otra vez la interpretación, otra vez lenguas, otra vez... Al final hemos dejado de mirar a Jesús. Estamos perdidos en un montón de mensajes que algunos hasta pueden parecer, pues eso, redundantes o no, lo que fuera, y al final estás más pendiente de lo que sucede que del Dios todopoderoso al cual debemos enfocarnos.
Entonces, eso es una interpretación personal. Pero la técnica o el protocolo está indicado ahí, lo vamos a intentar seguir. Y lo mismo la profecía, uno puede tener sentir, otro, pero ya, no le damos mucho más, venga, más profecía, ¿qué más dice el Señor? Intentamos limitarlo porque de nuevo nos enfocamos. Si Dios quiere decir algo, ha tenido 3 cartas para escribir en lenguas y 3 cartas en profecía. Con 6 mensajes ya tenemos suficiente. Yo creo que Dios ya ha sabido plasmar lo que quería en ese, o ha podido plasmar lo que quería en esos mensajes. Séptimo, la Iglesia juzga si el mensaje viene de Dios. La Iglesia juzga si el mensaje viene de Dios. Por ejemplo, versículo 30 dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y hay un versículo dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Versículo 29. ¿Qué significa esto? Esto significa que si alguien tiene una palabra en lenguas y otro interpreta, nosotros siempre decimos que la Iglesia juzgue. Igual está diciendo un mensaje que esa persona se ha confundido o se ve con una tendencia a sentir eso porque personalmente está viviendo algo concreto, pero quizás no es un mensaje para la Iglesia. ¿Nos podemos confundir en los dones? Claro que sí. Y en la predicación habrá algo humano. Y en la alabanza habrá algo humano. El 100% no lo tenemos. Pero eso no nos frena para seguir creciendo a un 60%, a un 70%, a un 80%. Y cuando nosotros interpretamos unas lenguas, puede que no vengan de Dios o que una parte del mensaje no venga de Dios. Y por eso siempre decimos que la Iglesia juzgue y sienta en el Espíritu que realmente esa palabra viene de Dios. Es por eso que cuando nosotros interpretamos lenguas o damos profecía, intentamos evitar el ponernos en personalizar al Señor. Yo os digo tal cosa, tal otra, tal otra. ¿Por qué? Porque está enfocando muy en la línea de que es Dios que está hablando. Si viene alguien que no cree en el Señor o otra persona que no conoce mucho de Dios, igual dice, es que Dios habló y lo dijo así. Pero yo acepto, al menos yo, acepto que yo me puedo confundir en algún grado. Y por tanto, es complicado o es demasiado delicado pues utilizar ese formato de el Señor dice tal, tal, tal. Yo voy más en la línea o invito en la línea de siento de parte de Dios, creo sentir que Dios dice esto, esto y esto. Y que la Iglesia juzgue. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Simplemente por prudencia para crecer juntos y tampoco aceptar cualquier revelación que uno crea que es la correcta, porque igual no lo es. Entonces, en ese sentido, crecer. Y, por último, los dones siempre se pueden controlar. Conocí a un hombre que dijo, es que yo una noche empecé a hablar en lenguas y por la mañana hablaba en lenguas y llegué al trabajo y seguía hablando en lenguas y tal, y la gente dice, ¿qué le pasa? Y él, hablando en lenguas y tal. Digo, puede ser algo muy extraño, puede ser. Pero por experiencia propia y seguramente los que habláis en lenguas, etcétera, sabéis que puedes controlar. Incluso Pablo dice, si vas a dar un mensaje y otro se ha adelantado y lo está dando, tú cállate el primero y espera que acabe para dar tus lenguas o tu profecía. ¿Vale? Bueno, la profecía que Dios te ha dado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, controlar. ¿Qué os parece el tema? Molt bé, Dios, molt bé. Está bien. Simplemente quiero acabar yendo al foco principal. Jesús nos ama ardientemente, pasionalmente, entregadamente, eternamente, incondicionalmente. Jesús nos ama. Y no solo te ama a ti como individuo, es que ama como su esposa a todo el cuerpo. Tú seguramente amas tu mano,
pero no por eso rechazas al resto del cuerpo. Dios ama el cuerpo entero. Te ama fervorosamente. Y como Él te ama tanto, como aquel militar, quiere tener una relación con la iglesia fluida. Quiere tener una iglesia de tú a tú, que exprese los pensamientos de su corazón a tu corazón. Dios te quiere hablar. Y te quiere hablar comunitariamente, que todos en el mismo barco tengamos el sentir, porque Dios habla de igual manera a todos porque tiene un mensaje. Que vayamos entendiendo su palabra, porque Él lo dijo, Jesús lo dijo, es necesario que yo me vaya para enviar al Consolador, para que os guíe, para que os enseñe, para que os ilustre, para que os dirija. Somos su amada. Voy a decirlo más feo y hermosamente. Somos su esclava. Su esclava. Le pertenecemos. Allá donde tú vayas lejos de Dios, con todos los respetos, si nos vamos lejos de Dios, nos pudrimos. Deja de haber vida en nuestras células. Nos descomponemos. Necesitamos y deseamos a Dios. Yo recuerdo una persona que decía, yo cuando no era cristiano iba a discoteca, me lo pasaba bien. Y luego cristiano volví a ir y ya es que no sé ni divertirme. ¿Sabes? No, ya no puedes. Dice, y ya aprendes a divertirte en la forma de Dios, que es mucho más divertida y más sana. Dices, qué guay. No podemos escapar del amor de Dios. Y Dios, para hablar con la iglesia, se ha creado unas formas. Ha dado dones como Él ha querido y ha repartido y quiere seguir dando dones, pero hay unos dones espirituales, carismáticos, mágicos, extraños, especiales. Mágico en el sentido de la magia del Señor que está por encima de cualquier tontería inferior. En el sentido de algo que no conocemos y que tiene sentido cuando viene de Él. Algo sorprendente, algo inesperado. Y le llamó dones espirituales. Y dentro de esos dones hay formas de comunicarse con la iglesia. Aparte de los más naturales, la enseñanza, la alabanza, etc. Don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. ¿Quieres más de su miel? ¿Quieres ser también los labios de Dios en esta congregación? ¿Quieres crecer en la comunicación de Dios para su iglesia? Pues vamos a pedírselo. Voy a cerrar tus ojos y lo que te haya dicho esta predicación, ponlo delante de Dios como una oración privada, intransferible con Él. Decir, Señor, yo quiero hablar en lenguas para adorarte. Señor, yo quiero entender proféticamente qué dices y no andar naturalmente. Señor, yo quiero que hables más a esta iglesia y que levantes profetas en esta congregación. Más. Señor, queremos hacer las cosas con orden y te amamos. Queremos que las personas nuevas que vengan quieran más cuando escuchen lenguas. Dile lo que hay en tu corazón, que es lo más vivo ahora que le interesa eso.
Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Queremos crecer como iglesia en escuchar tu voz y transmitirla para que sigamos caminando como pueblo tuyo de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria, yendo a por más contigo. En nombre de Jesús.